Hola chicos, me alegra que estén ahí, en su lugar de aprendizaje, dispuestos a adquirir nuevos conocimientos que les harán comprender algunos fenómenos que ocurren en su entorno. Continuamos conociendo las ciencias de la Tierra, hoy con el tema circulación del aire en la atmósfera. Soy tu maestra, Isaura Peralta, e iniciamos con nuestro paseo por el conocimiento. Antes de iniciar, te haré algunas preguntas para retroalimentar la clase anterior. Responde las siguientes interrogantes con lo que aprendiste sobre las propiedades de la atmósfera. Este fue el tema anterior. Pregunta número 1. ¿Puedes mencionar por lo menos 3 gases que componen la atmósfera? Te ayudo. Nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. Si en tus respuestas mencionaste estos gases u otros gases que componen la atmósfera, bien hecho. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las principales propiedades físicas de la atmósfera? Te ayudo con algunas propiedades. Densidad, temperatura, transparencia. Número 3. Menciona 3 de las 5 capas de la atmósfera. Te recuerdo las primeras 3. Troposfera, estratosfera y mesósfera. Sé que tomaste los apuntes más importantes de esa clase. Ya que hemos refrescado la memoria, continuamos con nuestro conocimiento sobre la atmósfera. Vamos a descubrir cómo se da la circulación del aire en la atmósfera. Al finalizar esta clase, serás capaz de explicar con ayuda de múltiples medios como dibujos, maquetas o videos el movimiento global del aire en la atmósfera, específicamente en la troposfera, la capa de la atmósfera en contacto con la superficie terrestre. Para comprender mejor el tema de hoy, debemos definir algunos conceptos. Primer concepto, circulación atmosférica. Es el movimiento del aire atmosférico a gran escala y junto a la corriente marina es el medio por el que el calor se distribuye sobre la superficie de la Tierra. Segundo concepto, viento. Es la circulación de masas de aire. Los vientos se producen por variaciones de presión, rotación y temperatura. Tercer concepto, latitud. La latitud establece las distancias entre los paralelos. Se miden en grados a partir del círculo del ecuador. Siempre se mide hacia el norte o hacia el sur. Como hay 90 paralelos en cada hemisferio, norte y sur, la mayor latitud que se puede medir en cada uno es de 90 grados, ya sea hacia el sur o hacia el norte. Para mejor comprensión de este concepto, dibuja el globo terráqueo y ubica en cuáles latitudes se localiza la República Dominicana. A continuación, seguimos con otros conceptos. El número 4. Células o celdas convectivas o atmosféricas.
se encargan de hacer circular el calor recibido por la Tierra en el Ecuador hacia todo el globo terráqueo. Quinto concepto, convección. Es el transporte de calor por medio del movimiento de las masas gaseosas. Esto es, que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. Ahora te toca a ti investigar el siguiente concepto. ¿Qué significa corrientes de convección? Describe cómo este movimiento, junto con el movimiento de la Tierra, hace que se generen los vientos. Observa videos para mejor comprensión o intenta simular una corriente de aire artificial. Para esto, puedes utilizar un blower de pelo. Colocas un objeto liviano sobre la corriente de aire cálido que desprende el blower de pelo y observa cómo queda atrapado en la columna de aire. Explica por qué ocurre esto. El aire en la Tierra siempre está en movimiento a través de los vientos. Las grandes masas de aire se mueven debido a las diferencias de presiones que existen y como consecuencia de la energía que llega del Sol y de la rotación del planeta. El aire se va desplazando de las zonas de altas presiones a las zonas de bajas presiones. Esto quiere decir de las zonas más templadas a las zonas más cálidas. La circulación atmosférica está determinada por la diferencia constante de temperatura que existe entre el Ecuador y los polos, la rotación de la Tierra y la presencia de masas continentales. Existen 3 tipos de células o celdas atmosféricas muy importantes en la circulación global del aire. El primer modelo para explicar la circulación atmosférica fue propuesto por Hadley a principios del siglo XVII, que afirmaba que el aire caliente de las zonas próximas al Ecuador asciende, o sea, sube, y el frío de los polos desciende, es decir, baja a las zonas cálidas formando una gran célula convectiva para cada hemisferio. La primera célula convectiva es la célula o celda de Hadley. Es una célula de circulación cerrada de la atmósfera. Se extiende desde el Ecuador hasta latitudes de unos 30 grados en ambos hemisferios. Este calor es transportado en un movimiento celular de tipo convectivo, donde el aire caliente asciende en el Ecuador y se desplaza hacia zonas de mayor latitud, formando una zona de convergencia intertropical, donde se originan bastantes lluvias. Los vientos originados por este tipo de célula son los vientos alisios. Los vientos alisos son uno de los vientos más importantes de nuestro planeta y debe su existencia al calor ecuatorial y al giro de la Tierra. Se originan desde los 30 grados de latitud en dirección al Ecuador. Son vientos constantes que soplan del noroeste en el hemisferio norte y del sureste en el hemisferio sur. El punto de encuentro de ambas corrientes de aire se llama zona de convergencia intertropical y está situada más o menos cerca del Ecuador, variando su posición de acuerdo con la época del año, al norte o al sur de la línea del Ecuador. La importancia de los vientos alisos radica en que estos llevan el aire cálido de la zona ecuatorial a las zonas subtropicales y trae de las mismas aire templado, generando lo que se conoce como circulación de Hadley, una especie de sistema térmico de enfriamiento de las zonas más cálidas y de calentamiento de las zonas más frías. Los vientos alisos son esenciales para la navegación y permiten cruzar el Atlántico y el Pacífico a vela, soplando tanto en el mar como en la tierra. Debido a esto, en el mundo anglosajón son conocidos como los vientos del comercio. La República Dominicana se localiza entre los 17 grados y 19 grados de latitud en el hemisferio norte,
por lo que los vientos que predominan en la isla son los vientos alisios. Investiga cuál es la importancia de los vientos alisios en la República Dominicana y cómo son aprovechados para la generación de energía eólica. La segunda célula o celda atmosférica es la célula de Ferrel. Es la célula de los vientos del oeste o contraalisios, también llamados de poniente. Se encuentra entre la célula de Hadley y la célula polar, es decir, desde los 30 grados a los 60 grados más o menos en ambos hemisferios. Por las circulaciones del aire en remolino se le conoce como zona de mezcla. No es una célula cerrada como las otras. En ella, el aire cercano a la superficie fluye hacia los polos y hacia el este. Y el aire de los niveles más altos se desplaza hacia el ecuador y hacia el oeste. La tercera célula o celda atmosférica es la célula polar. Los vientos superficiales de la célula polar son vientos polares del este. Se encuentran en las latitudes de 60 grados hasta 90 grados en ambos hemisferios. Las células polares son producidas por el aire frío de los polos y generan zonas de altas presiones permanentes, también llamadas anticiclones, que desplazan el aire frío superficial a zonas de bajas presiones subpolares, donde vuelve a subir al calentarse y regresa hacia los polos. En resumen, los vientos predominantes entre el Ecuador y los 30 grados de latitud son los alisios del noreste y alisios del sureste. Entre los 30 grados y 60 grados predominan los vientos contraalisios o vientos del oeste. Y entre los 60 grados y 90 grados predominan los vientos polares del este. Realizaremos una actividad para evaluar cuánto has aprendido del tema del día de hoy. Para esta actividad vas a completar el espacio en blanco con la respuesta correcta. Vamos a la primera pregunta. Número 1. Tipo de célula atmosférica que se encuentra entre las latitudes de 60 grados hasta 90 grados en ambos hemisferios. Te repito. Tipo de célula atmosférica que se encuentra en las latitudes de 60 grados hasta 90 grados en ambos hemisferios. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es células polares. Número 2. Tipo de célula atmosférica que se encuentra entre la célula de Hadley y la célula polar, es decir, desde los 30 grados a los 60 grados en ambos hemisferios. En ella se originan los vientos contraalisios o vientos del oeste. Repito, tipo de célula atmosférica que se encuentra entre la célula de Hadley y la célula polar, es decir, desde los 30 grados y los 60 grados en ambos hemisferios. En ella se originan los vientos contraalisios o vientos del oeste. ¿De qué tipo de célula atmosférica te estoy hablando?
Muy bien, célula de Ferrel. Número 3. Tipo de célula atmosférica que se extiende desde el ecuador hasta latitudes de unos 30 grados en ambos hemisferios. Los vientos originados por este tipo de célula son los vientos alisios. Te repito. Tipo de célula atmosférica que se extiende desde el ecuador hasta latitudes de unos 30 grados en ambos hemisferios. Los vientos originados por este tipo de célula son los vientos alisios. ¿De qué tipo de célula atmosférica te hablo? Si has respondido célula de Hadley, estás en lo correcto. Hay mucha información que puedes investigar para complementar tu aprendizaje sobre la circulación del aire. Te exhorto a indagar más sobre los tipos de vientos y su importancia para el planeta. Ve a tu cuadernillo y trabaja tu proyecto educativo de la semana. Cuídate y cuida de los tuyos. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Espero encontrarnos de nuevo en nuestra aula. Hasta una próxima vez.